¿Cómo no vas grabando la clase? Sí, yo siempre programa. Claro, sí, siempre graba. Bueno, chicos, espero que les haya, ha sido un examen, no ha sido difícil. Muchas veces, chicos, la medicina es sentido común, ¿de acuerdo? A ver, antes que nada voy a mandar un mensaje. Espérense. Dime, Janet. Dime, Janet. Janet, dime. Aló, sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, Hola. tengo problemas con mi red. Voy a cambiarme a mi teléfono. Si por favor me puedes aceptar. Por supuesto, cuando aparezca te acepto. Te doy el sí, no hay problema. Ya, ahora sí vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ah, hoy día toca, bueno, siempre hay que extraer lo mejor de cada capítulo. Viene carne con hueso, no todo nos va a resultar muchas veces útil, ¿no? Por ejemplo, en infecto. A propósito, en mi UCI tengo un paciente con tormenta tiroidea. Bien bacán, con pericarditis, con derrame pericárdico. Bien interesante el caso. Bien interesante el caso. Por ejemplo, si fuese presencial, de repente si hubiésemos ganado con eso, ¿no? Pero ya, pues ya comienzan las presencialidades, ¿no? Ahí está el problema porque daba el asunto de mi tiempo, de repente ya no voy a poder seguir, porque la verdad es que con solo las jefaturas es un poco difícil. Pero vamos a ver cómo los apoyamos. Eh, hay cosas que difícilmente se van a ver, por ejemplo, los MEN en endocrinología, ¿no? Las neoplasias endocrinas múltiples, o en gastro, algún problema, las neoplasias no las vamos a ver de forma tan seguida, ¿no? Ahora nos toca hacer neurología. Neurología es interesantísimo, pero yo les sugiero que no se rompan la cabeza estudiando el último signo ni nada de esas cosas. No, nada que. A propósito, con mi grupo, por favor, termina la clase y se comunican conmigo. ¿Quién va a estar? ¿Quién es de mi grupo ahora? ¿Quién es de mi Buenas grupo tardes, ahora? doctor. Sí, doctor, le habla Paola Chacón. Esta Hola, rotación nos Paola. toca con usted. Ah, perfecto. Acabada la clase. Por si Doctor, acaso, a mi grupo vamos a hacer. Doctor, porque se puede molestar pensando que mandamos nosotros en vez de... Yo creo que nadie se debe molestar por sugerencia. Estoy mandando WhatsApp, ¿no? Esta es la época de la piedra, cuando los médicos creían que eran la divina pomada, antes que nos demos cuenta que éramos seres humanos comunes y corrientes, ¿de acuerdo? Ya se dice. Ya se los envié. Ya, bueno, entonces, si no sabemos lo básico de semiología neurológica, no vamos a diagnosticar bien, y eso no está bien. Entonces, hoy día, un par de días, vamos a hacer pura semiología neurológica. El día de hoy, yo voy a conversar con mi grupo y el día de mañana, el grupo va a presentar sus exposiciones, ¿de acuerdo? Como les decía, cuando uno hace cierto capítulo, uno tiene que extraer lo bueno. Un profesor mío, amigo, en el 2 de mayo me dijo, mira, si tú te sabes 5 patologías, ya te sabes el 80% de la patología que vas a encontrar en general en todos los pacientes, y la vas a hacer, ¿no? Entonces, yo no les pido a ustedes pues, que sepan de repente sobre ELA, porque probablemente muy pocas veces van a ver esclerosis lateral amiotrófica, o nunca van a ver una distrofia muscular, pero sí les pido que sepan pues, sobre accidentes cerebrovasculares, que es lo que más van a ver, ¿de acuerdo? Recuerden que la primera causa de discapacidad son los accidentes cerebrovasculares. Y los accidentes cerebrovasculares, el 80% son los infartos cerebrales. Esta lámina, ahí aparece la doctora Ecos Quispe. Ella es profesora de la universidad, entonces ella ha socializado con todos nosotros la,
esas láminas, ¿de acuerdo? Así que vamos a proceder. Muy bien, vamos a ver, ¿ya? Voy a apagar la cámara y ahora sí comenzamos. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver, ¿ya? La clasificación de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? O de la enfermedad cerebrovascular. Recuerden que la enfermedad cerebrovascular se divide básicamente en dos, ¿no? Las isquemias y las hemorragias. De las isquemias, tenemos las isquemias globales o las focalizadas, los accidentes isquémicos transitorios y los infartos ya establecidos. La gran mayoría son las isquemias focales, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver acá, las diversas causas de accidentes isquémicos, ¿no? Tienen el aterotrombótico, que es lo que más frecuentemente se presenta. Luego vienen los cardioembólicos, como consecuencia de un émbolo que sale del ventrículo, en pacientes que tienen usualmente arritmias cardíacas o alteraciones anatómicas ventriculares, ¿no? O alteraciones anatómicas cardíacas en general. Los infartos lacunares, que son, nosotros le decimos microinfartos, o accidentes cerebrovasculares múltiples, ¿no? Los accidentes inhabituales y los que tienen causa indeterminada. Dentro de los accidentes hemorrágicos tenemos los cerebrales, las hemorragias intracerebrales y la hemorragia subaracnoidea. Dentro de las hemorragias cerebrales vamos a tener la parenquimatosa y la ventricular. La ventricular cuando es alrededor del ventrículo, cuando hay difusión de sangre hacia el ventrículo, y la parenquimatosa cuando agarra zonas córticos subcorticales. Entonces, si es la parenquimatosa, vamos a tener las hemorragias lobares, las profundas, o sea, las subcorticales, las troncoencefálicas, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia, y las cerebelosas. Eso es por localización anatómica. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Primero, reconocer los síntomas, que es una cosa más o menos fácil, ¿no? Identificar la clasificación del infarto cerebral, porque depende de eso el tratamiento, y el tratamiento básico y específico. El tratamiento básico específico se divide en tratamiento del accidente cerebrovascular propiamente dicho y tratamiento y profilaxis secundaria. Recuerden que los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad en el mundo. Y como les decía, el infarto cerebral es el causante del 80% de los accidentes cerebrovasculares. Muy bien, ¿qué es el infarto cerebral? ¿No? Es la muerte de cierta porción del cerebro como consecuencia de la obstrucción del vaso que irriga esta zona en particular. ¿De acuerdo? Sea por una disminución o ausencia de flujo sanguíneo. Ese es el clot, coágulo o hemo. ¿De acuerdo? Bueno, a grosso modo podemos decir que esta es la carótida y esta es la subdivisión de la carótida interna y carótida externa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podemos reconocer un accidente cerebrovascular? Es realmente fácil. ¿De acuerdo? Así, a grosso modo, los accidentes cerebrovasculares, los más frecuentes, son la de la cerebral media. ¿Recuerdan el área de Broca? Sí la recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, el área de Broca es lo que normalmente se afecta cuando hay un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, el paciente va a tener caída hemifacial, ¿de acuerdo? Del lado contralateral de la afección. O sea, si el accidente cerebrovascular es derecho, el lado afectado va a ser el izquierdo. O sea, va a caer caída del carrillo, pérdida de la salida por esta zona, incapacidad de movilizar esta zona, ¿de acuerdo? Va a haber paresia o plejía del miembro superior y contralateral y va a haber disartria, o sea, incapacidad para poder articular palabras. En quienes es más frecuente, ¿no? En edad por arriba de 45 años, y esta es la escala de Los Ángeles para hablar de tamaño del accidente cerebrovascular y gravedad del accidente cerebrovascular. Entonces, la escala de Los Ángeles, ¿qué es lo que mide? ¿No? La edad, cuando es más de 45 años, cuando hay una ausencia de historia de convulsiones o epilepsia, la duración de los síntomas menor de 24 horas,
cuando el paciente entra en silla o entra postrado, cuando la glicemia es menor de 50 o mayor de 400, y por ahí ya deducimos que en los pacientes diabéticos es más frecuente, cuando hay asimetrías, ¿no? Que pueden ser faciales, de prensión y de brazos. Muy bien. El infarto cerebral se ocasiona como un trastorno de la autorregulación cerebral de flujo cerebral sanguíneo o de flujo sanguíneo cerebral, FSC. Y este es llamamos de la presión intracerebral, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el límite inferior hasta donde se puede autorregular la hemodinámica, y ese es el límite superior. Entonces, entre 50 milímetros y 150 milímetros hay los límites de autorregulación de la presión cerebral, ¿no? Y si hablamos del flujo sanguíneo, entre los 18 mililitros por cada 100 gramos por minuto a los 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Por debajo de esto, ¿no? Está el umbral isquémico, miren ustedes acá. Por debajo de 18 mililitros está el umbral isquémico, es decir, por debajo de 18 va a haber un accidente vascular. Y por arriba de 150 va a haber hemorragia intercerebral. O sea, por arriba de 50 mililitros por 100 gramos por minuto de flujo sanguíneo. Ahora, hay que tener en cuenta, dentro de la fisiopatología, los accidentes cerebrovasculares, que van a haber niveles de lesión. Y esto es todo, esto es bioquímico, ¿de acuerdo? Muy bien. Van a haber factores genéticos, va a haber factores como la extracción de oxígeno, la acidosis, la síntesis proteica que disminuye, la utilización de glucosa, recuerden que la glucosa es el combustible por excelencia del cerebro, la liberación de glutamato, la utilización de la glucosa, la despolarización anóxica y la falla iónica. Y todo esto va de apoptosis e inflamación, ¿no? Hasta el infarto propiamente dicho. ¿Cuáles son los mecanismos del infarto cerebral? Ya les había comentado, ¿no? Hipoperfusión. ¿En qué casos hay hipoperfusión? Cuando hay shock, ¿de acuerdo? En caso embólico, ¿no? Cuando sale un émbolo de una zona donde hay un flujo sanguíneo irregular, que es lo que sucede en los pacientes que tienen alteraciones anatómicas en el corazón o tienen fibrilación auricular, y el trombótico. El trombótico es el desprendimiento de un ateroma cercano al sitio de la lesión. Los ateromas pueden ser estables o inestables. Estables cuando no hay riesgo de desprendimiento e inestables cuando hay riesgo de desprendimiento. Entonces ustedes pueden tener un ateroma estable, grande, grueso, pero que no obstruye la vía, tiene mucho menos riesgo de producir un accidente cerebrovascular tipo infarto en comparación con los ateromas inestables, ¿no? O las lesiones vasculares inestables. Esas que el flujo sanguíneo va desprendiendo poco a poco la íntima y va desprendiendo el pedazo de ateroma. Recuerden que el ateroma es prácticamente una calcificación. Y ese flujo desprende el ateroma y produce la trombosis. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Digamos, olvídense de esto de acá. Esto es un ateroma estable, porque no hay una parte que se esté desprendiendo. Bueno, y ese es el émbolo, lo que les decía, ¿no? Recuerden que la cerebral media es la que más frecuentemente afecta o se afecta, ¿no? Vean ustedes, así lucen las áreas afectadas córticos subcorticales. Entonces hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que tienen que ver con el desarrollo de los accidentes cerebrovasculares. Olvídense que la dislipidemia va a producir cefalea, mareos, vértigo, ¿de acuerdo? Igual, la hipertensión es una enfermedad sorda, no da sintomatología. Si ustedes hacen una simple búsqueda en internet, ustedes se van a dar cuenta, pueden buscar ustedes signos y síntomas de hipertensión y van a leer que dice, se da signos, la cefalea, el mareo o la encefalopatía hipertensiva siempre y cuando la hipertensión sea maligna. Es decir, la
sistólica sea más de 230 y la diastólica más de 130, ¿no? O sea, la hipertensión usualmente no da síntomas. Igual las dislipidemias. Las dislipidemias no tienen por qué causar síntomas. Lo único que son factores de riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular o cardiovascular. Entonces, tenemos dos grupos de factores de riesgo, ¿no? Los modificables y los no modificables. Los no modificables son aquellos inherentes a la persona: edad, sexo y factores genéticos. Si tenemos una familia que hace con mucha frecuencia, o sea, mucha familia, algunos familiares hacen accidentes cerebrovasculares, va a haber un factor genético, ¿de acuerdo? Es más frecuente, perdón, es más frecuente en hombres y más frecuente en personas por arriba de 45 años. Los modificables: hipertensión arterial, hipertensión arterial porque va a producir trastornos vasculares, dislipidemia porque tiene que ver junto con la hipertensión con el desarrollo del ateroma, la diabetes mellitus porque va a ser una arteriopatía o una vasculopatía de vasos gruesos o de vasos pequeños, el tabaquismo porque también produce vasoespasmo, y la fibrilación auricular que ya les expliqué que desarrolla un fenómeno cardíaco. En otros casos menos documentados tenemos el consumo de alcohol y la actividad física. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del accidente cerebrovascular isquémico? Primero que nada, por el cuadro clínico. Ya les he dicho, puede haber paresia o plejía del lado contralateral, ¿no? Usualmente, ¿no? Cuando es córtico subcortical, vamos a encontrar que va a haber paresia o plejía en la zona contralateral, pero depende del tipo de infarto. Si el infarto es frontal, por ejemplo, vamos a tener que el paciente puede tener negligencia, puede tener afasias, ¿no? Si es un infarto occipital, puede tener ceguera. Si es un infarto temporal, puede tener plejías. Si es un infarto parietal, puede tener plejías y algunos otros trastornos del comportamiento. Así que depende dónde se ubique el infarto. En este caso, por ejemplo, vean ustedes, miren, tremendo infarto, esa es toda la cerebral media. No solamente hay un infarto, sino hay infarto con edema, esta es la línea media, vean ustedes la línea media, y hay compresión por edema, ipsilateral y contralateral que hacen desplazamiento de la masa encefálica. Aquí pueden ver ustedes el tronco cerebral, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos? Normalmente, ¿no? Lo que más se usa son las tomografías multicortes cerebrales. Pero ojo, va a haber un periodo de penumbra, ¿no? Más o menos entre 6 y 12 horas no se va a ver lesiones. Entonces, si el paciente viene a la emergencia con clínicamente un accidente cerebrovascular y en la tomografía no hay nada, no significa que el paciente tenga un accidente isquémico transitorio, ¿no? Hay que tener cuidado porque inclusive la definición de accidente isquémico transitorio siempre se pone en duda. Entonces, el accidente isquémico transitorio está definido como, ¿no?, un accidente cerebrovascular que revierte en el cabo de 24 horas, sin dejar ningún tipo de secuela. Eso se define como accidente isquémico transitorio. Entonces, se le hace rastreo. La duda es, yo tengo un paciente que hace plejía, viene, tiene 5 horas de evolución y la tomografía sale normal. Le hago, le coloco alteplasa, es tributario del uso de alteplasa, ¿no?, para destruir el coágulo, ¿no? Es un área de penumbra. Muy bien, pueden ver ustedes, ¿no?, la resonancia magnética nuclear. Ojo, la resonancia magnética nuclear lo que va a hacer es detectar más precozmente el daño cerebral. Miren ustedes acá, miren la lesión acá, ¿no? Miren la lesión acá. Miren, hay una pequeña desviación de la línea media, una compresión del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, parte de los estudios, aparte de poder observar la lesión, ¿de acuerdo?, hay que saber cuál es el origen de la lesión. Por lo tanto, hay que pedir, bueno, no es lo mismo evaluar un ancianito de 80 años
con un accidente cerebrovascular que es lo mismo que tener una persona de 60 años con un accidente cerebrovascular. Las etiologías pueden ser diferentes. Y para eso hay que pedir, por ejemplo, un Doppler transcranial para ver cómo está la patencia de los vasos, un Doppler carotidio para ver cuál es el flujo sanguíneo de la carótida. Y lo que pueden ver ustedes acá, esto es un ateroma pequeño. Esto es un ateroma estable, ¿de acuerdo? Que poco a poco, mucho tiempo tiene que pasar para que se tape. Ese es estable. Y en cambio, este es un ateroma inestable o una lesión vascular inestable. Ustedes se dan cuenta cómo se van desprendiendo partes del ateroma. También una ecocardiografía transtorácica, un electrocardiograma o Holter. Obviamente, dependiendo nuevamente de las condiciones del paciente, de la edad y sus antecedentes, también hay que hacer estudio de estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, ¿no? Con un hemograma y ver las plaquetas es muy importante, su perfil de coagulación, proteína C, proteína S y antitropina 3, que son los tres factores que tienen que ver más con la estación de coagulación, ¿no? Una resonancia cardíaca, un angiotem, una angiografía celular por sustracción digital. Todo eso puede ser parte del estudio. Vean ustedes, esa es una arteriografía, esa es una malformación arteriovenosa. Muy bien, vamos a hacer la clasificación de acuerdo al subtipo etiológico. Entonces, el infarto aterotrombótico es por aterosclerosis de una arteria grande. Hay el infarto cardioembólico, la causa más frecuente es la fibrilación auricular. El infarto lacunar, que es el infarto de vaso pequeño. El infarto de causa inhabitual y el infarto de origen indeterminado. Puede ser indeterminado porque hicimos un estudio completo, porque hay más de una etiología, por ejemplo, un paciente con un problema de hipercoagulabilidad y diabético, ¿no? O un paciente que tiene un accidente cerebrovascular de origen desconocido, que es lo más infrecuente. Muy bien. Los infartos aterotrombóticos o aterosclerosis de arteria grande, como su nombre lo dice, son infartos de tamaño medio o grande. Miren ustedes la cerebral media como está completamente obstruida, ¿no? Entonces todo el territorio de la cerebral media está obstruido. Muy bien. Puede haber aterosclerosis con estenosis, es decir, va a haber una estenosis arterial mayor del 50% de las arterias cerebrales. Y estas son extracraneales, ¿de acuerdo? Pero esta, por ejemplo, de la cerebral media es intracraneal. ¿Ya? Hay aterosclerosis sin estenosis, en donde la estenosis arterial es menor del 50% en las arterias ya mencionadas arriba, pero hay por lo menos dos factores de riesgo de lo siguiente, ¿no? Edad mayor de 50 años, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo o hipercolesterolemia. Al final, el tratamiento es el mismo, ¿no? Vamos al infarto cerebral cardioembólico. Vean ustedes, es occipital bilateral. Miren, occipital bilateral. Como ya les había explicado, el infarto cardioembólico es la consecuencia de un émbolo que migra desde un origen cardíaco hasta el diámetro de la arteria donde se va a ocurrir. Generalmente es medio grande y generalmente es cortical, ¿no? Es imprescindible la presencia de una cardiopatía embolígena demostrada, ¿no? Y ausencia de evidencia de aterotrombosis u otra etiología concomitante. O sea, nuevamente, la causa más frecuente es la fibrilación auricular. Ahora, vamos a encontrar los infartos lacunales o enfermedad oclusiva de vaso pequeño. Vean ustedes acá. Miren, ahí está, los infartos lacunales. La lesión es de menos de 15 milímetros de diámetro, menos de 1.5 de diámetro, ¿no? Localizado en el territorio de de arteriolas perforantes cerebrales. Y esto puede producir el llamado síndrome lacunar, es decir, hemiparesia motora pura,
síndrome sensitivo puro, hemiparesia ataxia, disartria mano torpe y síndrome sensitivo motor. No todo junto, sino por separado. Hemiparesia motora pura, hallazgo, el síndrome sensitivo puro es otro, ¿no?, que es realmente infrecuente. La hemiparesia con ataxia, cuando hay ataxia es porque está tomado el cerebelo, ¿no? Disartria con mano torpe y un síndrome sensitivo motor. Muy bien, ¿cuáles son los infartos de causa inhabitual? Son aquellos que no están cubiertos por los dos anteriores y puede ser por una disección arterial, una displasia fibromuscular, un aneurisma sacular, la malformación arteriovenosa cuya consecuencias más frecuentes son las hemorragias, ¿de acuerdo?, la trombosis venosa cerebral, la angeitis, las enfermedades sistémicas, conectivopatías, infecciones neoplasias, que eso es frecuente, por ejemplo, en los pacientes con lupus y con tuberculosis, con meningoencefalitis tuberculosa, ¿no?, las neoplasias, las alteraciones de la coagulación, es decir, los estados protrombóticos, ya le dije, el aumento de la proteína CS o antitrombina 3, el infarto migrañoso, los trastornos de base genética, etc. Estos ocupan más o menos entre el 6 y el 15% de toda la casuística de los infartos cerebrales. Miren ustedes esta malformación arteriovenosa y no solamente eso. Miren, tiene una malformación variada, ¿de acuerdo? Y los de origen indeterminado, que son criptogénicos, que tienen más de una etiología, o aquellos en los cuales los estudios no se han completado. ¿Cómo vamos a hablar clínicamente a nuestro paciente? Por eso vamos a aplicar la escala de NIS, ¿de acuerdo? La escala de Ictus, el National Institute of Health, donde se van a ver nivel de conciencia, ¿no?, y se hacen preguntas como lugar donde estamos, época donde estamos, ¿no?, y donde se aplican también órdenes motoras. Se va a ver la mirada conjugada, el campo visual, la apariencia facial, el compromiso en los miembros superiores, el compromiso en los miembros inferiores, ataxia de miembros, exploración sensitiva, lenguaje, disartria y extinción e inatención o negligencia, ¿no? Negligencia es cuando el paciente aparentemente no demuestra preocupación por el grado de lesión que tiene. Hay pacientes que ustedes lo pueden ver muy tranquilos y que no se dan cuenta que tienen hemiplegia, ¿de acuerdo? Eso se llama negligencia. También vamos a tener la escala de ranking modificada, ¿no? Entonces, el paciente sin síntomas, sin incapacidad significativa, ¿no? Es el paciente que viene con una discreta cojera o arrastrando el pie, puede ser su vida normal. La incapacidad leve, ¿no?, la incapacidad de realizar actividades previas, pero capaz de hacer algunas actividades sin asistencia. La incapacidad moderada, ¿no? La incapacidad moderadamente severa es un paciente que tiene la incapacidad de caminar, ¿no?, y es incapaz de realizar sus necesidades corporales sin ayuda. Y la incapacidad o de la discapacidad completa, donde el paciente depende al 100% de terceras personas. ¿Cómo se maneja el infarto cerebral? Bueno, eso depende también del estado de Glasgow, ¿no? Recuerden que la escala de coma de Glasgow antes solamente se aplicaba a los traumatismos cerebrales, pero es una buena forma de medir el estado neurológico del paciente, por lo tanto ahora se ha hecho de generalización, ¿no? Se usa para todo, para evaluación neurológica, ¿no? Entonces, si la escala de coma de Glasgow está entre 8 y 7, sobre todo en 7, hay que hacer una protección de la vía aérea. Hay que mantener un suplemento de oxígeno para mantener la saturación en por lo menos 94%. Hay que manejar la hipertensión, la fiebre, porque es base hiperdinâmica. Hay que manejar la glicemia, mantener entre 150, entre 140 y 180. Hay que evitar la hipoglicemia, es decir, evitar que llegue a menos de 60, y tiene que pasar una unidad de cuidados intermedios. Un ratito.
Muy bien. Medicina física tiene que evaluar si hay disfagia, es decir, si hay riesgo de aspiración, ¿no? Nunca nos olvidemos de una dieta enteral, ¿no? Hay la costumbre, hay la costumbre que el paciente con un accidente cerebrovascular tiene que estar en NPO 2 o 3 días y no es así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que hay que hacer es nutrir precozmente al paciente. ¿De acuerdo? Apenas ingresa hay que colocarle una zona básica para alimentarlo porque el paciente que tiene un accidente cerebrovascular, ese paciente que está crítico, al tercer día ya comienza a desnutrirse, ¿no? Hay que manejar, ¿de acuerdo? En los pacientes inmovilizados, dispositivos de compresión neumática, ¿de acuerdo? Para evitar que hayan trombosis venosas, más cuidado de rutina, o sea, la aspirina y la hidratación. Y en lo medida posible, no usar invasión, o sea, no usar catéteres invasivos, catéteres venosos centrales, ni sondas Foley, a menos que el paciente requiera algún tipo de monitoreo hemodinámico o la administración de medicamentos que requieran catéter venoso central, o se requiera de un catéter para medir el flujo urinario. Hay que manejar la presión arterial, ¿de acuerdo? Hay que bajarla si está en 220 sobre 120 y no se puede dar alteplasa, ¿de acuerdo? ¿No? Y la presión arterial tiene que estar idealmente menor de 180 a 105 para poder usar la alteplasa. Ojo, si tenemos pacientes que tienen este tipo de presión arterial, hay que sacar la presión arterial media y disminuirla en un 20%. No podemos intentar llevar al paciente a una presión arterial normal, ¿de acuerdo? Porque vamos a producir más isquemia y la isquemia ya no será focalizada, sino será una perfusión cerebral disminuida generalizada. Igual, iniciar o reiniciar la terapia antihipertensiva durante la hospitalización si la presión está por arriba de 150/90. Ahora, hay la llamada terapia de rescate vascular. Recuerden que un accidente cerebrovascular es una emergencia neurológica, ¿no? Hay la trombolisis endovenosa, cuando hay una afectación por debajo de 4.5 horas. La trombolisis endovascular, o sea, localizada, cuando es por menos de 6 horas. Y la trombolisis endovascular cuando hay menos de 24 horas. Idealmente, estas dos son las que se tienen que usar, ¿ya? Recuerden que mientras más precozmente se haga la trombolisis, más rápidamente se va a disminuir el daño y la secuela. También hay que hacer el tratamiento a largo plazo, la prevención secundaria. Bueno, la trombolisis se hace con alteplasa, ¿de acuerdo? Y requiere ser hecho en una unidad de cuidados críticos, sea una unidad de cuidados de emergencia o una UCI, para hacer la trombolisis, porque el riesgo de sangrado es alto. Está contraindicado en mayores de 70 a 75 años porque el riesgo de sangrado aumenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y tenemos lo que se denomina la prevención secundaria o el tratamiento a largo plazo para evitar que se produzcan nuevos accidentes cerebrovasculares. Por eso tenemos la antiagregación, ¿de acuerdo? Que es la antiagregación plaquetaria, que se usa en los infartos cerebrales no cardioembólicos, para los cuales se usa aspirina o clopidogrel. Y la anticoagulación, ¿no?, en los infartos cerebrales cardioembólicos, y se inicia dentro de los 4 a 14 días de haber instalado accidente cerebrovascular. Ojo, la contraindicación es mayor de 75 y en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares extensos, en el cual el riesgo de sangrado es muy alto. También se usan las estatinas, ¿de acuerdo? Estatinas de alta densidad en menores de 75 años. ¿Por qué? Porque aún así tengamos el colesterol y triglicéridos disminuidos, lo que hay que hacer es el uso de las estatinas, aún así tengan el colesterol y triglicéridos disminuidos, mejora el pronóstico del paciente. Y obviamente manejo de otras circunstancias, hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, entre otros. Muy bien. Entonces, dentro de lo
cardioembólicos tenemos un 20%. Permítanme un rato, chicos. Un minuto. Muy bien. Vamos a continuar. Disculpen por la interrupción, pero hay cosas que uno no puede evitar. Sellar y firmar es una de esas cosas. Bueno, como ustedes pueden ver acá, los accidentes cerebrovasculares, tenemos acá la distribución porcentual de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? 25% son los accidentes cerebrovasculares de arterias grandes o medianas. 25% de arterias pequeñas, que son los infartos lacunares. 25% criptogénicos. 20% son de embolismo cardíaco. Y 5% que son las inusuales, como son las disecciones de cerebritis, ¿no? De ese 20% vamos a tener que son las fibrilaciones auriculares paroxísticas o permanentes, el flúter auricular sostenido, el trombo ultracardíaco, la válvula cardíaca protésica, los mixomas, estenosis mitral, los infartos de miocardio recientes, a corto de menos de 4 semanas, una fracción de eyección ventricular menor del 30%, etcétera, etcétera. Muy bien. Acá tenemos el mecanismo de acción de la warfarina. Recuerden que la warfarina es el medicamento indicado para la anticoagulación en el paciente con enfermedad cardioembólica, ¿no? Es el paciente con fibrilación auricular que siempre tiene que estar coagulado a menos que tengan más de 75 años porque el riesgo de sangrado se hace muy alto, ¿de acuerdo? Y para eso no solamente tenemos la warfarina, sino tenemos los anticoagulantes que no requieren control, como rivaroxaban, apixaban, entoxaban y dabigatran. Aquí en el Perú más se usan apixaban y rivaroxaban. La ventaja que tienen es que no se tiene que hacer un control de INR como se hace en la warfarina, ¿no? Y pueden reemplazar fácilmente a la enoxaparina como profiláctico secundario. Es decir, vamos a tener un paciente que llega con el accidente cerebrovascular y tenemos que comenzar enoxaparina como terapéutica, por ejemplo, es 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Es decir, si llega un paciente con un accidente cerebrovascular cardioembólico y pesa 80 kilos, entonces hay que darle 80 miligramos de enoxaparina cada 12 horas. Y la ventaja del rivaroxaban o la apixaban es que puede reemplazar rápidamente al uso de enoxaparina cuando se administra por vía oral. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja de estos medicamentos. ¿Cuándo debemos iniciar, de acuerdo, profilaxis o anticoagulación? Acá tenemos 4 posibilidades. El accidente isquémico transitorio se debe usar un día después del evento agudo. En los accidentes cerebrovasculares en NIS menor de 8, cuando se tiene que usar 3 días después del evento agudo, bajo ciertos criterios, ¿de acuerdo? El NIS por debajo de 8, el infarto cerebral es leve o ausente en las pruebas de imagen, el riesgo de recurrencia es alto, o sea, por ejemplo, los pacientes que tienen trombo cardíaco con ecocardiografía, los que no requieren gastrostomía endoscópica percutánea, los que no requieren cirugía carotidia, en los que no hay transformación hemorrágica, en los que están estables los pacientes jóvenes y la presión arterial está controlada. En los pacientes con accidente cerebrovascular moderado contienen un NIS entre 8 y 15,
con estas circunstancias, hay que evaluar la posibilidad de la transformación hemorrágica mediante una tomografía de resonancia magnética al día 6 instalado, y luego, si eso sale negativo, entonces al día 6 se debe dar la profilaxis secundaria después del evento agudo, y los que tienen accidente cerebrovascular grave, en los cuales el índice es mayor de 16, hay que tomar en cuenta estas posibilidades, ¿no? Hay que evaluar la transformación hemorrágica mediante una tomografía y resonancia magnética al día 12 y se inicia la anticoagulación, ¿no? O la profilaxis secundaria con anticoagulación 12 días después del evento. Ojo, a los pacientes de la tercera edad por arriba de 75 años, muchas veces solamente se da aspirina, clopidogrel o la combinación. Recuerden que más útil es el uso combinado de aspirina y clopidogrel que el uso por separado. Y la contraindicación absoluta es hemorragia digestiva de los 4 meses previos por cualquier motivo, sobre todo úlcera sangrante, ¿no? Ahora, eso también tiene que medirse dependiendo de la gravedad del paciente y del riesgo que tenga de realizar un nuevo accidente cerebrovascular. Recordemos que identificar los síntomas precozmente, ¿no?, disminuirá la discapacidad. ¿Saben por qué? Porque se puede dar la terapia de rescate vascular con el T-Placer, ¿no? Y es importante determinar el subtipo etiológico del infarto para prevenir recurrencia. Mientras más pequeño, más difícil, pero también puede tomar vasos más pequeños. Muy bien, vamos a pasar a la otra exposición.